Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes. Continuamos hoy con el video número 253, mejor dicho, primera carta de Pablo a los tesalonicenses, pero antes vamos a analizar los versículos del video 252. Vamos a orar. Oración al Santísimo Corazón de Jesús. Oh Santísimo Corazón de Jesús, fuente de todas las bendiciones. Yo te adoro, yo te amo, y con sincero arrepentimiento de todos mis pecados, yo te ofrezco mi corazón. Hazlo humilde, paciente, puro y totalmente sumiso a tu voluntad. Concédeme, misericordioso Jesús, poder vivir para ti y por ti. Protégenos en todos los peligros, confórtanos en nuestras tribulaciones, danos salud y ayuda en nuestras necesidades temporales, danos tu bendición mientras vivamos en el favor de morir en tu gracia. Amén. Oración del Perpetuo Socorro. Oh Madre del Perpetuo Socorro, en cuyos brazos el mismo niño Jesús parece buscar seguro refugio, ya que ese mismo Dios hecho Hijo tuyo, como tierna madre lo estrechas contra tu pecho y sujetas sus manos con tu diestra. No permitas, Señora, que ese mismo Jesús, ofendido por nuestras culpas, descargue sobre el mundo el brazo de su irritada justicia. Sé nuestra poderosa medianera y abogada, y detenga tu maternal socorro los castigos que hemos merecidos. En especial, Madre mía, concédenos la gracia que te pedimos. Amén. Por aquellos que no creen, no buscan y no aman, que sea derramada la misericordia de tu Santísimo Hijo, nuestro Salvador Jesús. Oración para un hogar feliz. Señor Jesús, tú viviste en una familia feliz. Haz de esta casa una morada de tu presencia, un hogar cálido y dichoso. Venga la tranquilidad a todos sus miembros, la serenidad a nuestros nervios, el control a nuestras lenguas, la salud a nuestros cuerpos, que los hijos sean y se sientan amados y se alejen de ellos para siempre la ingratitud y el egoísmo. Inunda, Señor, el corazón de los padres de paciencia y comprensión y de una generosidad sin límites. Extiende, Señor Dios, un toldo de amor para cobijar y refrescar, calentar y madurar a todos los hijos de la casa. Danos el pan de cada día y aleja de nuestra casa el afán de exhibir, brillar y aparecer. Líbranos de las vanidades mundanas y de las ambiciones que inquietan y roban la paz. Que la alegría brille en los ojos, la confianza abra todas las puertas, la dicha resplandezca como un sol. Sea la paz la reina de este hogar y la unidad su sólido entramado. Te lo pedimos a ti que fuiste un hijo feliz en el hogar de Nazaret, junto a María y José. Amén. 1.3. Siempre damos gracias a Dios con demasiada frecuencia. Se piensa respecto a la vida cristiana activada por la culpa y la obligación. Cuando ese es el caso, muy fácilmente nos agotamos y desanimamos. Fundamentar nuestra vida en el agradecimiento por lo que Dios nos ha dado se transforma en sorprendentes buenas nuevas. En 2.7 dice que debemos abundar en agradecimiento. Esta es la fuente de energía para el discipulado. Todo en la práctica de la fe comienza aquí. 1.5. La palabra verdadera, por encima y en contra de las falsas enseñanzas. 2.8-23.
La palabra del Evangelio que Pablo enseña es la verdad. Esta es una realidad objetiva y personal. Esta palabra es Jesucristo, es el Evangelio, las nuevas por las que tenemos que vivir. El apóstol dedica gran parte de la carta a desarrollar este tema. 1:9. Llenos del conocimiento de su voluntad. La verdad de la fe no es un conocimiento de biblioteca, una especie de sabiduría abstracta y teórica. El conocimiento de Dios no es neutral, sino que es el que actúa intencionalmente en la historia para llevar a las personas a vivir vidas completamente agradables al Señor a través de la persona y ministerio de Jesucristo. Se espera que los cristianos crezcan en este conocimiento y conformen su vida a él. De esta manera es el ancla y fuente del tipo de vida que Dios posibilita dentro y en medio de nosotros. 1:13. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Este sí que es un lenguaje intenso. También es un desafío contracultural, porque en la actualidad muchos suponen que en realidad somos gente buena. Sin embargo, el hecho es que la humanidad en su estado natural vive separada de Dios, lo que se manifiesta por un incesante egoísmo. Colosenses hace referencia a una enemistad y hostilidad de la mente. 1:21. Esto es mortal, es someterse a la esclavitud de los poderes de las tinieblas. El Señor, sin embargo, ha quebrado esto a través de la persona y obra de Jesucristo. Anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, clavándola en la cruz, y despojó de las armas a los poderes que nos mantenían cautivos. 2:14-15. El cristianismo es una religión de liberación, de salvación. A medida que progresa la carta, encontramos que conocer esta libertad es también vivir en ella. 1:15-20. Él es. Cristo es Señor sobre toda la creación y aquel que nos reconcilia con Dios y su creación. Este grandioso himno de aclamación expresa la verdad central de la fe cristiana. Nuestra vida está constituida, moldeada por ella, de manera que ahora, a través de la reconciliación de Cristo, podamos volver al Señor como personas santas, sin mancha e irreprochables. Así se describe la transformación que está en el corazón de la fe cristiana. Alguna vez fuimos hostiles hacia Dios y actuábamos equivocadamente. Ahora, a través de la muerte de Cristo, somos un pueblo nuevo que actúa con rectitud. Debemos permanecer constantemente en esta nueva realidad de vida y no deslizarnos de la esperanza que nos promete. 1:23. Servicio. Vea el índice de disciplinas espirituales. 2:2. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor. Esta es la meta pastoral de Pablo, pero no es una simple expresión de deseo. Lo que nos alimenta y une en amor es una relación con Jesucristo, que fuera de él permanecemos en las tinieblas. 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Este versículo introduce el principal propósito de la carta y un tema controversial. En realidad, la insistencia de Pablo sobre la singular naturaleza de la verdad. Solo Cristo es adecuado para conocer a Dios y la salvación. No hay necesidad de tener experiencias especiales, disciplinas o enseñanzas agregadas al Evangelio que se ha enseñado. El resto del capítulo 2 trata la naturaleza de la enseñanza falsa e insiste en la necesidad de descansar únicamente en la suficiencia total de Cristo. El mundo religioso en la actualidad está lleno de argumentos, de enseñanzas especiales y prácticas necesarias para tener una experiencia completa de salvación. Desde el mormonismo a la espiritualidad de la nueva era. Agregue a esto las presuposiciones comunes de que Dios tiene muchos nombres y que muchos caminos llevan a la misma divinidad y la singularidad.
Toda suficiencia de Jesucristo se transforma en asunto de debate serio y hasta mordaz. Recuerden, dice Pablo, han muerto con Cristo, por lo tanto, no presten atención a todas estas otras enseñanzas. Esta es también la enseñanza de Hebreos 12:1-2. Correr la carrera de la fe puesto los ojos en Jesús. 2:20-23. Simplicidad, frugalidad. Vea el índice de disciplinas espirituales. 3:1-17. Buscad las cosas de arriba. La respuesta de Pablo a las falsas enseñanzas no es únicamente dar conferencias sobre la verdadera y la falsa doctrina. La verdad de la vida en Cristo se debe hacer realidad en las rutinas y ritmos de vida. Estar preocupados con la veracidad tanto de las acciones como de la enseñanza. Confesar a Jesucristo significa un modo de vivir. Aquí se comienza a dejar el modo indicativo y se pasa al imperativo. Desde el contenido del Evangelio que se proclama a las demandas para vivir la vida cristiana. Pablo hace una lista de 5 temas de inmoralidad. La primera tiene que ver con los pecados sexuales, versículo 5. La segunda con los errores de discurso, versículo 8-9. Luego él continúa con una lista temática de 5 virtudes, versículo 12. Existe una manera en la que se espera que vivamos que da testimonio de la verdad. El Evangelio en una persona. 3:1-2. Simplicidad, frugalidad. Vea el índice de disciplinas espirituales. 3:1-4. La vida con Dios. Vea el índice de disciplinas espirituales. Nuestra respuesta. 3:2. Meditación. Hermanos, ¿cuáles son las cosas de arriba? Intente hacer una lista, como el meditar en ellas nos lleva a una vida con Dios. Hermanos, trate de apartar una hora esta semana para meditar en las cosas de arriba. Vea también el índice de disciplinas espirituales. 3:8-17. Compañerismo. Vea el índice de disciplinas espirituales. 3:18-4:1. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos. La porción ética de la carta contiene lo que se ha llamado Código de la Familia, reglas para las familias cristianas referidas a esposos y esposas, padres e hijos, amos y esclavos. Esto es muy controversial en la actualidad, principalmente porque implica el patriarcado y la presuposición de legitimidad que se le da a la esclavitud. La preocupación de encontrar en el texto un significado cristiano especial sigue siendo difícil, aunque su énfasis permanece en la reciprocidad de las relaciones. Ilustra que siempre aparecen los componentes de compromiso y responsabilidad mutua. La ética de la vida en conjunto no debe olvidarse. Las relaciones familiares y personales no son neutrales. Sin embargo, deben reflejar la ética del Evangelio del amor y la paciencia. ¿Qué significa para nosotros en la actualidad, para esposos y esposas, padres e hijos, empleadores y empleados, y así sucesivamente? Que la palabra de Cristo debe morar en abundancia en nosotros. 3:16. ¿Qué significado tiene que seamos los escogidos de Dios? 3:12. Para las responsabilidades económicas y políticas. Con solo un poco de imaginación, estas demandas éticas fundamentales escritas en su contexto hace 2000 años atrás irrumpen desde la página con sorprendente y tal vez inquietante relevancia. 3:18-24. Sumisión. Vea el índice de disciplinas espirituales. 3:24. Servicio. Vea el índice de disciplinas espirituales. 4:2. Oración. Vea el índice de disciplinas espirituales. 4:2. Perseverad en la oración. La sección ética finaliza con incluso una especie de colofón. La carta comenzó dando gracias, finaliza con el estímulo a perseverar en la oración.
mantenerse alerta dando gracias. Este es un recordatorio oportuno para que le prestemos atención a aquellas cosas que nos mantienen enfocados en Dios. La oración no es una elección en la vida cristiana, sino que funciona para mantenernos delante del Señor de un modo disciplinado y alerta. Nuestra respuesta, 4:12, oración. Aunque puede no resultar tan obvio como la oración intercedora cambia a la persona por la que oramos, como cambia a la persona que se dedica a orar. Según su posibilidad, ore, hermano, por una persona o situación durante un mes entero. ¿Cómo lo cambió experimentar esto? También lea el índice de disciplinas espirituales. Primera carta de Pablo a los tesalonicenses, video 253. Es el año 51 de antes de Cristo y un hombre llamado Pablo y sus amigos Silas, Lucas y Timoteo han llegado a Corintio. Pablo decide escribir una carta a un grupo de jóvenes cristianos en Tesalónica, la ciudad capital de la provincia romana de Macedonia. Las dos breves cartas que escribió han sido preservadas y tenemos la posibilidad de leerlas casi 2 milenios después. Lo que el apóstol tiene para decir aún resulta fresco y desafiante, porque los problemas que preocupaban a los cristianos tesalonicenses son temas importantes en la actualidad. Pero más importante que los temas es la fe de Pablo, que es tan revelante ahora como lo fue en el primer siglo. Lo que él creía continúa siendo tan sorprendente y bueno cuando lo leemos en el siglo XXI, como lo fue en el siglo I, en el mundo de Claudio, Séneca, Gallo y los rápidamente crecientes grupos de cristianos esparcidos a través de todas las ciudades del Imperio Romano. Estas cartas son epístolas de enseñanzas escritas por un maestro, pastor a una congregación urbana de cristianos. También son cartas personales escritas de un amigo a amigos. Las cartas son cálidas y humanas, de pensamiento claro y agudas. Los cristianos en Tesalónica, a quienes están dirigidas las cartas, vivían en una antigua ciudad. Al principio fue llamada Terma. Su ubicación era estratégica en la vía Ignatia, la ruta por tierra más grande desde Italia a Oriente, y en el extremo noreste del Golfo Térmico, el Golfo de Salónica, en 315 a.C. Se le cambió el nombre de Tesalónica en honor a la media hermana de Alejandro el Grande. En el año 146 a.C., luego de la ocupación romana de la antigua Grecia, esta ciudad fue hecha capital de la provincia romana de Macedonia en 42 a.C. La ciudad fue honrada además con el reconocimiento de Roma como ciudad libre, un estatus que le permitía mayor autonomía. En el intento de Roma por ganar el respaldo de Grecia, varias ciudades de la antigua Grecia obtuvieron esta distinción, por ejemplo, Atenas y Esparta. Ver también La vida con Dios, ensayo para esta sección de la Biblia. El pueblo de Dios en comunidad, página 2037-42. Ministerio de Pablo en Tesalónica. Lucas presenta una breve pero muy interesante narración del establecimiento de la iglesia cristiana en Tesalónica. En el libro de Hechos nos dice que seguidamente el encarcelamiento de Pablo y Silas y su liberación en Filipos, Hechos 16:40, salieron para Tesalónica, pasando por Antípolis y Apolonia. Llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, 17:1. Lucas nos relata que la práctica de Pablo era asistir a la sinagoga local y compartir su fe en Jesucristo como Mesías dentro de ese ámbito. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos.
declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. 17:2-3. El mensaje del apóstol, según Lucas, era que el Mesías debía sufrir y que este Mesías sufriente fue en realidad Jesús. Pablo tiene sorprendentes buenas nuevas para anunciar. El Mesías ha conquistado el mar y la muerte, tomando sobre sí mismo la ira del mar y el sufrimiento y la soledad de la muerte. Jesús despojó a estos enemigos absorbiendo su completa intensidad. No solamente el Mesías ha sufrido quebrantamiento real, sino que conquistó a la muerte con la victoria real de la resurrección. En cuanto a los enemigos de la justicia, Él se identifica también con su soledad y tomó de igual manera el lugar de ellos. Este fue el mensaje del apóstol a la gente en Tesalónica. Lucas relata la respuesta mixta, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, 17:4-5, de aquellos que respondieron al mensaje de Pablo, incluyendo tanto a judíos como gentiles. Lucas destaca el hecho de que algunas de las mujeres prominentes de la ciudad aceptaron el mensaje del apóstol y Silas. Las mujeres jugaron un rol vital en la iglesia del Nuevo Testamento, y esta referencia es una señal específica de este hecho. Aquellos que se oponían al mensaje de Pablo alborotaron la ciudad y, asaltando la casa de Jason, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. 17:5-6. Lucas también nos relata las acusaciones hechas contra Pablo y Silas y la nueva iglesia de Tesalónica. Observen el elogio involuntario e inconfundible que les rindieron a los nuevos cristianos y a su Señor. Esto que trastorna el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jackson ha recibido, y todo esto contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. 17:6-7. Revelante continuidad. Es probable que la primera carta de Pablo a los tesalonicenses sea la más temprana del Nuevo Testamento. Esto significa que nosotros, lectores del Nuevo Testamento, encontramos en 1 Tesalonicenses lo que ocupaba el lugar en el pensamiento de Pablo y las dificultades que confrontó en primer lugar la iglesia primitiva. Tres asuntos quedan claros. El primero se refiere al tiempo de regreso de Jesucristo, en cumplimiento de la promesa dada desde su victoria sobre la muerte. El segundo tiene que ver con la conducta ética de los cristianos, especialmente en lo que refiere al matrimonio. El tercero, preocupado a los cristianos en el mundo actual, cuál es nuestra tarea como discípulos de Jesucristo aquí y ahora. Tres temas críticos y preocupantes en la antigüedad y ahora. A medida que leemos estas páginas y vemos el desarrollo del libro, Pablo comienza a aclarar las cosas para nosotros en la actualidad, tal como lo hizo para sus amigos del primer siglo. Salutación 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sea vosotros, de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ejemplos de los tesalonicenses. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de nuestra fe, del trabajo de nuestro amor y de nuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a nosotros en palabras solamente, sino también en poder,
en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra que en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar de nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertéis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ministro de Pablo en Tesalónica 2. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido, sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios, para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error, sino de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de hombres, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también vuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordéis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según en la verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Ausencia de Pablo de la iglesia. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco tiempo de visita, pero no de corazón, tanto más procuraremos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? No lo sois vosotros delante de vuestro Señor Jesucristo en su venida. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe,
a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de todas nuestras necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor, por lo cual, qué acción de gracia podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, vuestro Padre, en la vanidad de vuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. La vida que agrada a Dios. 4. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestro negocio y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. La venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompetas de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedados, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando diga paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos
destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escapará más vosotros, hermanos. No estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Pablo exhorta a los hermanos. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que os tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo. Retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Salutaciones y bendición final. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Momentos. 1, 2, 3. Damos siempre gracias. Pablo comienza su carta con una oración por sus amigos. Ora por la obra de nuestra fe, queriendo decir que la fe es un hecho que acontece. Ora por amor en sus vidas que obre asiduamente. Ora por una esperanza que se quede, no ceda y soporte. Toda esta oración es posible debido al amor de Dios que nos hizo suyos antes que amáramos, tuviéramos esperanza o creyéramos. Este es el tema de la gracia que domina la abertura de la carta. Nuestra respuesta, 1.5, la vida con Dios. Además de esta enseñanza, Pablo menciona 3 maneras en que el Evangelio llegó a los tesalonicenses a través del poder, el Espíritu Santo y la convicción. Recuerda cuando llegaron al convencimiento de la verdad del Evangelio, es decir, que Jesús nació, vivió, murió, se levantó de entre los muertos y vive en medio de su pueblo hoy a través de la presencia de su Espíritu para guiarlos y ayudarlos como una forma de reforzar esta enseñanza. Lea y memorice Romanos 8, 9, 11, un maravilloso pasaje que describe la relación del Espíritu Santo con el pueblo de Dios. Ver también el índice de disciplinas espirituales, 1.6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de vosotros y del Señor. Por imitación es que los seres humanos aprenden y crecen. Todo depende de quién o qué elegimos para imitar. Los discípulos de Tesalónica acertaron con exactitud. Imitaron a Pablo y su compañía y al Señor. 1, 9, 10. ¿Cómo os convertéis a Dios
se debe a la verdad y gracia de Dios que gente como tesalonicense se hayan convertido de los ídolos al Señor, porque tenían una esperanza mejor en la verdad de Dios. 2:1-20. Entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. En el capítulo 2, Pablo afirma su propia relación como maestro y amigo con los jóvenes cristianos de Tesalónica. Esto muestra la tarea pastoral de formación espiritual en toda su ternura. El apóstol utiliza la imagen de una nodriza que cuida de infantes indefensos. Versículo 7. 2:14. Vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús. En Judea, el círculo de imitación ahora se expande a otros. La imitación es una acción humilde y los niños, por ejemplo, siempre están deseosos de hacerlo. 3:12. Crecer y abundar en amor unos para con otros. Pablo exhorta a los tesalonicenses a vivir aquí ahora como hombres y mujeres y como casados de una manera que honre a Dios porque Jesucristo les ha dado su gracia. 4:1-18. Por lo demás, hermanos, en el capítulo 4 Pablo alimenta a los cristianos a vivir el matrimonio con amabilidad y honra. La salud de los matrimonios es una preocupación pastoral principal para el apóstol, para nosotros también. 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La santificación, es decir, nuestro crecimiento en la gracia, está aquí directamente aplicada a la pureza sexual y específicamente al problema de la fornicación, las relaciones sexuales entre personas que no están casadas, y pensábamos que los tiempos habían cambiado. Nuestra respuesta, 4:11, estudio. La versión NBT traduce el comienzo de este versículo. Póngase como objetivo vivir una vida tranquila. ¿Qué cualidades se necesitan para ponerse como objetivo a vivir una vida tranquila? Durante las próximas 3 semanas, hermano, haga cosas que ayuden a la formación de estas cualidades en su vida. Tal vez maneje a la velocidad que está indicada. Visite a sus vecinos o lea un libro a su cónyuge, hijo o amigo. Ver también el índice de disciplinas espirituales. 4:13-18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. El apóstol les asegura a los creyentes la esperanza que tienen aquellos que le pertenecen a Cristo. Pablo se enfrenta a los falsos maestros que sostienen que creyentes seleccionados y por lo tanto superiores ya han ganado la máxima victoria y que los creyentes comunes han quedado atrás. Él aquí desafía al desarrollo inicial de una falsa ideología gnóstica que la iglesia primitiva tendrá que confrontar con toda su fuerza en los siglos 2 y 3. 5:1-22. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, el punto principal de Pablo en este pasaje es que Cristo regresará como ladrón en la noche. Por lo tanto, los cristianos no deberían estar aterrorizados por los falsos maestros que tienen fechas y horas con los que han atemorizado a muchos en Tesalónica. En lugar de esto, él exhorta a cada uno de nosotros que somos creyentes a permanecer fieles en nuestros puestos. La expresión ociosos que usa en el versículo 14 es atokos, atactos, que literalmente significa estar lejos del puesto que uno tiene. Debemos vivir nuestra vida en fe, esperanza y amor, tal como oró en el comienzo de la carta, y confiar a Dios el tiempo de nuestra vida y de la historia. 5:12-22. Os rogamos. Esta lista final de consejos está llena de implicaciones referidas a la formación espiritual. Describe el efectivo funcionamiento de la vida de comunidad. Observe cómo los consejos para tareas comunes se mezclan con consejos sobre temas de profunda importancia espiritual. En la comunidad de gracia disciplinada, respetar a los colaboradores y ayudar a los débiles son tan esenciales como orar sin cesar y no apagar al espíritu. 5:17. Oración.
ver el índice de disciplinas espirituales. 5:24. Fiel es el que os llama. Si creemos en este Señor, habrá un cambio en nuestra vida. Pablo enseña que el Espíritu Santo, que confirma la realidad de Cristo en nosotros, también cambia nuestra motivación y nuestro autoentendimiento. El Espíritu Santo no cancela nuestra libertad, de hecho nuestra libertad se intensifica, sino que nos llena del compañerismo vivo de Cristo. 1:2:10. De la manera que el apóstol lo ve, los resultados son mucho más amplios y demandantes. Cristo, como nuestro pastor, Señor, nos llama a la senda de justicia. Este llamado tiene implicaciones directas en nuestro matrimonio, trabajo y relaciones personales. Otro descubrimiento que hacemos en esta carta es que la iglesia cristiana misma tiene una necesidad continua de renovación y corrección. La iglesia, como una comunidad, no es absoluta en sí misma. De hecho, con frecuencia se desvía, por lo que debe ser llamada repetidamente a regresar al buen centro, a Jesucristo mismo. Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes. Ya nuestro Señor viene pronto. Por favor, hermanos, escuchen las palabras. Nuestro Padre Celestial ya está a las puertas, viene con justicia y sobre todo tenemos que pedir mucho que nos libere de esta guerra espiritual por el cual estamos siendo sometidos. Ya las tinieblas están azotando las mentes de las personas, hay muchos crímenes, asesinatos, muchas violaciones, guerras. Tenemos que orar, hay que orar, orar, orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Dios te ama.